Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este medio. Les saluda la pastora Laura Méndez, como siempre haciéndole la atenta invitación para que nos acompañen a nuestros servicios de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, esquina con Sanders. Aquí estamos, ¿verdad?, cada domingo a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y les invitamos, ¿verdad?, cuando usted guste acompañarnos. También tenemos servicio de oración los martes a las 6:30 de la tarde. De 6:30 a 7:30 es solamente una hora de oración. Y en ella, ¿verdad?, podemos poner toda la necesidad, cada petición, y estamos viendo, ¿verdad?, que el Señor está contestando. El Señor hace milagros, el Señor está haciendo milagros, el Señor está haciendo prodigios, el Señor ha estado restaurando gente, el Señor ha hecho grandes cosas. Gloria al Señor. Hemos venido, ¿verdad?, con las peticiones y hemos visto que el Señor ha contestado todas y cada una de nuestras necesidades por medio del servicio de la oración los martes a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:30. Y también, acuérdense, los domingos a las 2:30 de la tarde en 201 Corpus Christi, esquina con Sanders. Aquí les esperamos si usted gusta acompañarnos. Gloria al Señor. Y si tiene alguna petición, alguna necesidad, puede mandarnos un mensajito al número de teléfono 956-598-9618. Gloria al Señor. Bien contentos y bien agradecidos como siempre con el Señor. Seguimos adelante. Y seguimos, ¿verdad?, con el mismo tema, ¿verdad?, que teníamos la semana pasada, de sellados con el poder del Señor. Gloria al Señor, sellados con su poder. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hemos visto, ¿verdad?, habíamos estado leyendo el versículo 13. Gloria al Señor. Pero yo quiero leer el versículo, el 3 ahorita, ¿verdad?, el 1:3, Efesios 1:3 del libro de los Efesios, ¿verdad? Quiero leer este versículo para que entremos una vez más, ¿verdad?, a entender acerca de lo que hablamos la semana pasada, ya que empezamos leyendo el libro de los Efesios. El capítulo 1 dice así, el 1:3 dice: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero que ustedes entiendan este énfasis que hace el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo esta carta tan importante y tan interesante para nosotros, tanto judíos como gentiles, que nosotros somos los gentiles, ¿verdad? ¿Qué es un gentil? Pues aquel que no es judío. Eso somos nosotros. El apóstol Pablo escribiéndonos a nosotros, ¿verdad?, para que nosotros entendamos que si estamos en Cristo, que si vivimos en Cristo, que si somos de Jesucristo, que si aceptamos al Señor Jesucristo como el Señor Salvador, si hemos estado viviendo una vida en Cristo, entonces nosotros tenemos que entender que somos bendecidos espiritualmente, con toda bendición espiritual en lugares celestiales estamos bendecidos. Y lo vuelve a repetir una y otra vez, dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, en lugares celestiales, y vuelve a decir, en Cristo. Si usted está en Cristo, usted debe de ser una persona bendecida. Y porque usted está en Cristo, usted está bendecido. Dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo vuelve a decir el Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios, es porque usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, confesó a Jesucristo como su Dios, Señor y Salvador, le abrió la puerta de su corazón al Señor Jesucristo, y por eso ahora usted puede gozar de toda bendición espiritual, no solamente en lugares celestiales, sino aquí, porque estamos en Cristo. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es que si usted es una persona que está en Cristo, que vive una vida cristiana, que vive una vida espiritual, pues entonces usted debe de estar bendecido.
Usted debe de caminar en victoria. Usted tiene que tener la presencia del Espíritu Santo, que es todopoderoso, y debe de ser una persona que está caminando una vida de triunfo y de victoria. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo y estamos bendecidos en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mire, nosotros podemos entender, la Biblia nos habla y la Biblia nos dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. ¿Ok? Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. El cuerpo de la iglesia se denomina pues, en todas, ¿verdad? En todos los países existentes aquí en el mundo está el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos sido, que somos cristianos o que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si Él es nuestra cabeza y Él está en los lugares celestiales disfrutando de toda bendición espiritual, entonces el cuerpo, que es la cabeza, que es el cuerpo de la cabeza, que es Cristo, debe de estar disfrutando de las mismas bendiciones, así como le dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, simple y sencillamente, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. El 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos acordamos que Jesucristo nos prometió que cuando Él se fuera iba a mandar al Espíritu Santo para que viviese en nosotros y morara en nosotros. Así es que el poder del Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese sello de pertenencia al Señor, de que le pertenecemos al Señor. Ese sello que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas es algo que nos demuestra que somos propiedad de Dios, que todos los potestades, los gobernadores de las tinieblas, ellos saben y miran ese sello en nuestras vidas y saben que nosotros estamos de ese poder y estamos dotados de ese poder y de esa autoridad que el Señor habló y que nos dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ellos saben, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, ellos saben que estamos sellados con el Espíritu Santo. Ellos saben que somos propiedad de Dios. Ese sello nos identifica como propiedad de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dice, para alabanza de su gloria. Nos está diciendo aquí que son las arras, que dice, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El sello que el Señor nos ha puesto a nosotros es las arras, ¿verdad? De que nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso, de que nosotros tenemos el poder de su Espíritu Santo, ese poder que necesitamos en este mundo para ser victoriosos, para ir de triunfo en triunfo y victoria en victoria. ¿Qué quiere decir? Que es como un adelanto que el Señor nos está dando para que en un tiempo determinado, cuando ya estemos con Él, vivamos de esa manera. Vamos a vivir siempre. Ya no vamos a necesitar que nosotros estar viviendo de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque ya para entonces, cuando estemos con el Señor, ya vamos a ser más que vencedores, ya no vamos a necesitar ese poder que ahora necesitamos aquí, pero ese poder ahora mora en nosotros porque lo necesitamos aquí en este tiempo, en estos días. Dice que son las arras de nuestra herencia, que es un adelanto, ese poder, esa autoridad, ese sello que el Señor ha puesto en nosotros, es un adelanto de lo que vamos a estar viviendo cuando estemos con el Señor. Dice, vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Es como cuando usted va a comprar una casa, ¿verdad? Usted da un down payment, ¿verdad? Un enganche para su casa, de la casa que va a ser suya, ¿verdad? Y usted da un adelanto, es lo que está haciendo el Señor
con nuestras vidas, las arras, el adelanto de lo que nosotros vamos a vivir en el futuro para siempre con Él, con ese poder y con esa autoridad en nuestras vidas, gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol Pablo. Él oró por nosotros, para que nosotros tuviésemos esa revelación, ¿verdad?, de esa sabiduría, de escoger siempre las cosas espirituales, las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos quiere dar, que tuviésemos ese deseo de recibir ese poder, autoridad en nuestras vidas para caminar en ellos. Dice, el apóstol Pablo siempre quiso que nosotros tuviésemos como iglesia que somos, ¿verdad? Primeramente dice que los judíos y luego nosotros, los que hemos creído, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues aquellos, ¿verdad?, que no son judíos, esos son los gentiles. Y nosotros somos estas personas que el apóstol Pablo oraba. Pero fíjense bien cuál es el propósito de su oración. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese bien, que nosotros tengamos ese espíritu de sabiduría y de revelación. Dios siempre ha querido que sus hijos sean siempre sabios, ¿verdad? Que siempre buscasen escudriñar la palabra de Dios, la palabra de poder, para que nosotros no fuésemos presa fácil para el enemigo, que el enemigo siempre le gusta que el cristiano esté sufriendo y que el cristiano se sienta bien cuando está sufriendo, que el cristiano esté derrotado y que en un tiempo, ¿verdad?, esté nomás, ay, estoy sufriendo porque el Señor quiere sufrir. No, el Señor nunca ha querido que sufra. El Señor lo que quiere saber es que tengas ese espíritu de revelación para que sepas que estás bendecido ya, que Él pagó un precio por todas y cada una de esas bendiciones espirituales que tú debes de tener, que son las que te van a llevar a caminar de triunfo, en victoria en esta vida. Debemos de adquirir esa sabiduría para nosotros, ¿verdad? Para poner la palabra de Dios por obra, para recibir todos y cada una de esas bendiciones que nosotros anhelamos para nuestras vidas espirituales. Gloria al Señor. Dice, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchas de las veces, ¿verdad?, la gente prefiere tener un Dios que te castiga, un Dios que nada más que te condena, y ese mismo Dios es el que se predica a la gente alrededor nuestro, y viven en un espíritu de condenación tremendamente. Pero si nosotros realmente estamos viviendo en Cristo, dice la palabra del Señor que debemos de vivir en toda bendición espiritual, que si estamos realmente siguiendo el camino de Cristo, debemos de caminar en caminos de autoridad, de poder, de victoria y de triunfo. Es realmente lo que el Señor quiere darnos a entender para nosotros, para que caminemos de esa manera en esta vida. Gloria al Señor. No sé, ¿verdad?, si acaso ustedes pueden entender acerca de las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, ¿verdad?, o a sus discípulos, que les preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos de sus discípulos le dijeron, bueno, pues dice la gente que tú eres Elías. Algunos decían, no, pues dicen la gente que eres un profeta. Pero ¿qué fue lo que le dijo Pedro al Señor Jesucristo? Yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. A veces oímos tantas cosas de hombres, mismos a veces, ¿verdad?, pastores y pastoras, ¿verdad?, que a veces predican la palabra y te condenan y te dicen que te vas al infierno y cuánta cosa. Y oímos palabras de hombres. Pero dice el Señor Jesucristo, le dice bien claro a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca de la revelación. La iglesia tiene que ser edificada sobre la roca de la revelación.
Dice, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. La iglesia tiene que estar caminando en la revelación de nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas. De que nosotros debemos de tener ese espíritu de revelación, de que dejar que Dios nos hable para que nosotros podamos vivir una vida en abundancia en esta tierra, una vida de bendición, y para que seamos no solamente nosotros bendecidos, sino aquellos que están alrededor nuestro, para que nosotros seamos bendición para aquellas personas. Dice, Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice, fíjese bien, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 3 cosas muy importantes que el cristiano tiene que saber. Y estas lo vamos a leer a continuación. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis, la primera, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tú sabes cuál es la esperanza para la cual Dios te ha llamado. Tú sabes el propósito de Dios en tu vida aquí, en este tiempo, en este momento, en el lugar donde te encuentras, en el lugar donde tú alabas, en el lugar donde Dios te puso como familia. Tú sabes cuál es el llamado que Dios te ha dado. Tú tienes que tener la seguridad, primeramente, como hijo de Dios que eres, que sepas cuál es la esperanza por la cual Dios te ha llamado primeramente, que el Espíritu Santo te dé esa revelación donde tú te encuentras, ahí con tu familia, ahí en tu trabajo, ahí donde de la iglesia, ahí como miembro de iglesia, ahí como maestro de la iglesia, ahí como pastor de la iglesia. Tú tienes que saber cuál es el llamamiento de Dios en ese lugar donde te encuentras. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Esa es la primera. La segunda, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tú tienes que estar seguro. ¿Cuáles son las riquezas? Fíjese bien, de la gloria de la herencia de los santos. Si Dios te hubiera querido que tú tuvieras una vida miserable, financieramente, físicamente, moralmente, espiritualmente, Dios no te hubiera dicho, o por medio de su palabra, o el apóstol Pablo no nos estuviera diciendo por medio de la palabra del Señor, que nosotros debemos, dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos? Fíjense bien, la riqueza de la gloria de los santos, de nosotros. ¿Cuáles son las riquezas espirituales? ¿Cuáles son las riquezas financieras, las riquezas morales, las riquezas físicas que Dios nos ha dejado nosotros como hijos suyos? Tú también tenemos que tener esa revelación. Esa es la segunda cosa que nosotros tenemos que tener, esa revelación. Dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos? Tú sabes cuáles son esas riquezas que Dios nos ha heredado por medio del Señor Jesucristo, por medio de su muerte, el poder y la autoridad. Eso es lo que debemos de tener bien seguros y hacerlo nuestra porque nos pertenecen. Ya no debemos dejar al enemigo que nos esté atacando. Debemos de usar el escudo de la fe, creerle a Dios y no dejar que el enemigo mande esos dardos de fuego a nuestros corazones y a nuestras mentes, sino todo lo contrario, usar también la espada del Espíritu, que podemos derrotar al enemigo porque es nuestra el poder y es nuestra la autoridad. Dice, fíjese bien la tercera cosa. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Yo me pregunto en este versículo, ¿crees o no crees? Porque dice la palabra del Señor que la supereminente grandeza de su poder es para aquellos que creen. Entonces, ¿tú crees o tú no crees que estamos bendecidos en lugares celestiales con Cristo Jesús? Entonces, ¿tú crees o no crees que el Señor nos ha dado poder y esa autoridad para aquellos que somos la iglesia en Cristo Jesús? Entonces, ¿creemos o no creemos en el poder de Dios en nuestras vidas? Entonces, si no estamos creyendo en eso, ¿en qué estamos creyendo? Dice la palabra del Señor. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Dice, la cual operó en Cristo,
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Fíjense bien. El apóstol Pablo menciona aquí una palabra, dice súper eminente grandeza de su poder. Es como si el apóstol estuviera diciendo, su poderoso poder, poderoso omnipotente poder. Es como si estuviera repitiendo la misma palabra, engrandeciendo una y otra vez el mismo significado de poder. Súper eminente. Si tan solamente hablando que de alguna persona es una eminencia, ya estamos hablando que de aquel personaje está sobrepasando a todos los demás. ¿Cómo quisiera el apóstol Pablo poder explicarle a la iglesia del poder que la iglesia posee, del poder de que la iglesia está superdotada, que simple y sencillamente él quiso tratar de decirlo en una palabra y dijo súper eminente, grandísimo, poderoso, poderosísimo. Es lo que está tratando de decir, dice, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Si usted quiere caminar en esta vida como una vida derrotada, con una que estoy sufriendo por causa de Jesucristo, si usted quiere caminar en esa vida, usted puede caminar como usted quiera, pero usted debe de saber y entender que lo único que está pasando es que usted está siendo un blanco para el demonio, para que lo tenga en la situación que usted se encuentra. Pero si usted quiere ser de las personas que viven disfrutando de las bendiciones espirituales que el Señor Jesucristo compró para nosotros en los lugares celestiales, usted debe de entender la tercera cosa. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Los que realmente creemos, le creemos a Dios, de que estas palabras y este poder de autoridad ha sido delegado para nosotros y nosotros la poseemos, porque estamos sellados con el Espíritu Santo y es algo que nos pertenece a nosotros, que si Jesucristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia, entonces es un cuerpo, cabeza y cuerpo, entero, completo. Un cuerpo no puede caminar sin la cabeza, una cabeza no puede caminar sin el cuerpo, es algo que es junto. Por eso es que dice la palabra del Señor que estamos bendecidos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y luego dice la suficiente grandeza de su poder para con nosotros los que tememos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, fíjense bien lo que dice, la cual operó en Cristo. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios? ¿Cuál es ese poder que tanto habla la Biblia? Simple y sencillamente el mismo poder y la misma autoridad, dice la palabra del Señor en el versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. El mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo, el mismo poder espiritual, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo levantando de entre los muertos, ese mismo poder, esa misma autoridad mora ahora en nosotros y ese mismo poder es el que posee la iglesia. Aquella iglesia que cree, aquella iglesia que lee, aquella iglesia que recibe, aquella iglesia que pone por obra, eso somos nosotros, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice, mora en nosotros. ¿Y qué es lo que estaba pasando cuando el Señor Jesucristo resucitó? Porque mucha gente piensa que el Señor Jesucristo se quedó ahí en la cruz del Calvario. Y ahí, por eso a veces lo tienen colgado ahí en una cruz. Y ahí lo tienen colgado porque piensan que ahí paró la obra redentora del Señor Jesucristo, pero nosotros, los que hemos creído, sabemos qué fue exactamente lo que estaba pasando cuando Él murió y en el proceso de que Él resucitó, qué es lo que estaba pasando. Dice que el Señor bajó hasta donde moraba el Satanás, hasta el mismo infierno, y dice que le quitó las llaves del infierno y de la muerte porque Él la tenía. Satanás tenía las llaves del infierno y de la muerte.
Y dice que el Señor Jesucristo avergonzó a Satanás y a todos sus demonios y los hizo desfilar ahí en vergüenza en frente de todos los ángeles y todos los principados del Señor. Los hizo desfilar, les los derrotó, les quitó todo el poder, les quitó toda la autoridad. Eso fue lo que estaba pasando y dice que nos los dio a la iglesia. Pueblo santo, nosotros tenemos ese poder y tenemos esa autoridad sobre nosotros. Destruyó a los demonios, los destronó, los despojó, los destruyó, los derribó, los puso en vergüenza, porque Él tenía que darle esa bendición espiritual a la iglesia, a su novia, a su amada, para que la iglesia de Dios pudiese vivir de triunfo en triunfo y victoria en victoria en esta vida. Gloria al Señor. Y nosotros, ¿verdad?, podemos ver cómo Dios, ¿verdad?, si usted se pudiese ir a la Biblia, ¿verdad?, descrita o escrita en el idioma griego, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que la palabra del Señor está tratando de hablar el apóstol Pablo a la gente y describirle ese poder que él quisiera, que la mente del hombre captara precisamente ese poder tan grande que dice, fíjese bien, en el griego original está escrito de esta manera. Dice, la supereminente, dice, huperbalo, está escrito en el idioma, ¿verdad?, griego. Dice, la supereminente está hablando de poder, pero está hablando de un poder, fíjate, dice huperbalo. Dice, la grandeza, en el griego original también habla de poder y lo menciona magetsos. De su poder, en el idioma griego también es dunamis, fíjese bien. Está hablando de poder, poder, poder en diferentes palabras. Dice, y según la operación, está hablando de poder y le está mencionando como energía. Y luego aparte del poder, hablando otra vez, dice kratos. Y de su fuerza, ishus. Todas estas palabras juntas en esta carta, en el mismo versículo, está hablando en el idioma griego de poder, de toda clase de poder que en el idioma griego se puede entender. Y nosotros los cristianos no podemos entender qué clase de poder posee la iglesia. Posee el mismo poder que dice la palabra del Señor, que en ese mismo poder fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que posee la iglesia. Es el mismo poder que dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar de triunfo en triunfo y victoria en victoria, siempre y cuando usted y yo pudiésemos poner por obra esta palabra, siempre y cuando nosotros ponamos por obra ese poder que el Señor nos ha dado, esa autoridad que el Señor nos ha delegado como iglesia suya que somos. Aprenda a vivir, mi hermano, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Créale a la palabra de Dios. Crea que usted ha sido bendecido juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Gloria al Señor. Y de esa manera usted va a empezar no solamente a traer esas bendiciones espirituales a su vida, no solamente va a empezar a ver las sanidades, la salvación entre su familia, no solamente va a empezar a ver, su matrimonio se va a componer, su vida moral se va a componer, todo va a estar mejor si usted cree que usted ha sido bendecido con esas bendiciones espirituales. No estoy hablando de bendiciones financieras, porque hay gente que tiene muchísimo dinero y no han podido nunca ser felices. Estoy hablando de la bendición que el Señor Jesucristo ha delegado a su pueblo santo, porque hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Que Dios me los bendiga, lo esperamos la próxima semana también por este medio. Y acuérdense, les saluda a su pastora Laura Méndez. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, esperándolos en todos de nuestros servicios, los domingos a 2:30 de la tarde y los martes a las 6:30. Que Dios me los bendiga.
Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618. Para más información, Iglesia Cristiana Vino Nuevo.